está en línea con nosotros, si no me equivoco, Diego Ferro, ¿no? De Sí, Greylock Capital. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? muy bien, por suerte. Bueno, vamos a introducir un poquito esta nota con Diego Ferro. A ver, Diego, si me ayuda usted también, vamos a mostrarlo también a Diego Ferro. Diego Ferro, uno lo puede describir como un buitre transformado en paloma. Un hombre, claro, que en su momento litigaba contra la Argentina con su socio Hans Humes y no aceptó las condiciones del canje que planteaba Argentina. Y luego entró en una negociación y el fondo Greylock finalmente entró en el canje propuesto por la Argentina y hoy, digamos, apoya las propuestas que tiene la Argentina para presentar a los fondos buitre. No sé, digo, si usted se siente cómodo con esta presentación. Eh, digamos que como todas explicaciones, me parece que tienen algunas cosas que no son del todo 100% exactas, pero, o sea, el motivo por el cual originalmente no aceptamos es que para nosotros, y tenemos mucha experiencia en reestructuraciones de este tipo a nivel mundial, los procesos de renegociación de deuda tienen que ser voluntarios. Y el gobierno tuvo una actitud unilateral en el canje del 2005 y por eso creemos que tuvo una aceptación mucho más baja de la que debería haber tenido. Y si en ese momento hubiera tenido una aceptación del 92% como alcanzó en el 2010, nada de este problema hubiera pasado. Con lo cual, evidentemente, no es que cambiamos y de pronto nos transformamos de malos en buenos, sino que evidentemente las circunstancias cambiaron. Y llegó un punto en el cual una vez que ya pasó el canje original, decidimos invertir en Argentina y movernos a otras cosas. No vale la pena desde nuestra política como fondo estar litigando, a diferencia de lo que hace otros fondos como Elliott, por ejemplo, ¿no? Ahora, ayer la presidenta presentó un cuadro, usted lo habrá visto en una repetición o en vivo o Sí, indirecto, sí, donde lo se vi. mostraba que el fondo de Elliott, NML Securities, invirtió 48 millones y va a ganar 1.500 millones. Parece un gran negocio. ¿Es así? ¿Es tan bueno el negocio? También no me parece que o sea, yo creo que invirtió bastante más que 48, y sin hablar de todo el tema legal. El problema que hay con todo eso es que de vuelta me parece que se está tratando de delegar el tema en si lo de Elliot es justo o injusto. Primero, hace 10 años que está gastando en abogados y pagó más, y no por defender a Elliot en esto, ¿no? Pero evidentemente hicieron un buen planteo legal y digamos que la Argentina, de estar en una situación inicial en la cual el planteo legal era más o menos sólido, por un montón de declaraciones políticas de que no se iba a pagar y un montón de cosas, generó una hostilidad en la Corte de Estados Unidos que hizo que cada vez la posición de Elliott fuera más fuerte. Con lo cual ahora se puede seguir discutiendo todo este tema en términos políticos de lo que es justo y es injusto, pero hasta cierto punto es irrelevante. Se peleó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema decidió, y hasta cierto punto si uno ve lo que es el caso puramente legal, no es extraño que haya decidido eso, que Argentina perdió. Entonces, que el mundo es injusto, que realmente no tiene mucha lógica, pero la cuestión ahora pasa por resolver un problema puntual y pragmático. No es si Elliott gana plata o pierde plata, o si Elliott tiene razón o no tiene razón. Greylock, como otros fondos, presentó en su momento un amicus curiae, es decir, se presentó ante los magistrados neoyorquinos para apoyar a la Argentina en sus presentaciones. Cuénteme un poquito qué le pareció ese proceso, porque no fue el único No, Greylock, hubo otros fondos que o también lo sea, hicieron. para aclarar, nosotros no participamos de ese proceso, porque, y no por una cuestión, o sea, hay otros fondos que Está lo bien. hicieron. A nosotros nos parece, y de la manera que hemos tratado de estar trabajando en este tema, es tratar de acercar posiciones entre las partes. Y realmente tomar una posición tan explícita por el lado argentino no nos parecía que era necesariamente eh, positivo, porque además, sinceramente, un punto de vista puramente legal, nunca creímos que la posición argentina realmente iba a prevalecer. Y siempre nos pareció que lo mejor que podría haber hecho Argentina era sentarse a negociar con los que estaban litigando hace 2, 3, 4 años, en los cuales podría haber arreglado este tema de una manera
muchísimo más barata de la que de última terminó resultando. Así que quiero aclarar eso, que nosotros no participamos de ningún... O sea, las dos partes hasta cierto punto hubieran estado interesadas que nosotros escribiéramos amicus para cualquiera de los dos, y para nosotros no era un uso de nuestro tiempo necesariamente correcto, porque esto era una gran pérdida de tiempo, sinceramente, todo este proceso legal. Que en el fondo nos da la sensación que era lo que buscaba Argentina. Pues a medida que uno lo podía llevar más a futuro, era un problema hasta cierto punto a futuro de otra administración. El problema es que hasta cierto punto se llegó al final del camino y ahora hay que tomar una decisión política. Farro, estamos a horas de que Axel Kicillof hable y aparentemente él va a marcar algún camino en lo que está pasando desde el punto de vista legal. ¿Cuál es su postura o la postura del fondo? ¿Qué están recomendando? ¿Qué le recomendarían a ustedes que han seguido muy de cerca este caso y son parte interesada porque son tenedores de bonos argentinos? Sí, digamos, ¿qué les gustaría que pase ahora o qué debería pasar ahora para llegar a una solución favorable para todos? De alguna manera yo creo que el gobierno tendría que encontrar una forma de poder negociar. Ahora bien, si hace de una manera, entendiendo las restricciones políticas que tiene, se puede hacer de alguna manera discreta o, como se podría decir, off the record. Lo que sí me parecería importante es, o sea, lo que me pareció muy bueno del discurso de la presidenta ayer fue el tema que se reafirmó que Argentina tiene voluntad de pagar, que desde ningún punto de vista yo creo que el mercado debería haber dudado eso, porque es lo que siempre se dijo. El tema que no queda claro es el tema del default técnico, que realmente puede llegar a tener aspectos reputacionales bastante complicados para la Argentina, sobre todo en el contexto de haber hecho tanto esfuerzo para arreglar el tema de Repsol y el tema del Club de París. Entonces, lo que yo recomendaría es encontrar alguna forma de poder evitar el default técnico. Y para hacer eso, o se va a Griesa y se empieza a través de Griesa una negociación para un esquema de pagos de esto, o de alguna manera tratar de encontrar si hay una forma legal o práctica de poder extender el stay o hacer que el stay sea inefectivo y por lo menos ganar tiempo hasta fin de año, porque a fin de año vence la cláusula Rufo y eso va a permitir a la Argentina a hacer alguna oferta de canje sin arriesgar que otros bonistas traten de hasta cierto punto afectarla. O sea, para traducir un poquito esto, porque yo entiendo lo que usted habló, pero probablemente la audiencia no. El stay es la medida cautelar que hoy le permite a la Argentina no pagarle a los fondos buitre porque la sentencia quedó como congelada, ¿no? Argentina fue sentenciada, pero por el momento no debe ser efectiva esa sentencia. Ese es el stay, la medida cautelar. Y la cláusula Rufo es la que dice, si se le ofrece algo mejor a los bonistas que no ingresaron, hay que ofrecerle lo mismo al resto. ¿Usted cree que hay alguna chance de llevar una negociación y estirar los plazos? Yo creo que hay mecanismos. Y evidentemente hay mecanismos que hasta cierto punto son más consistentes con el discurso del gobierno que otros. Lo que sí, o sea, se dice en muchos casos que Argentina puede efectuar los pagos a través de caja de valores en la Argentina. Y no hay duda que yo creo que como recurso de última, esa es una posibilidad, porque de esa manera se le va a honrar los pagos a todos de deuda. Pero eso sería cambiar las condiciones de emisión de la deuda. Y desde ese punto de vista, las agencias de crédito y el mercado lo va a tomar como que Argentina está en lo que se llama un default técnico. Precisamente un default técnico, a diferencia de un default verdadero, es que es un default de formas, no de fondo. Argentina va a seguir pagando, pero eso no quiere decir que no afecte un montón de temas reputacionales a futuro y va a quedar como que Argentina hizo un default de nuevo. Y me parece que de un punto de vista tanto de la Argentina como de esta administración sería bastante negativo para la Argentina por obvios motivos. Para esta administración uno de los motivos de orgullo fue resolver el problema del default original y se estarían yendo con otro default, por más que fuera técnico. ¿Se puede arreglar con los holdouts, es decir, los inversores que no ingresaron al canje y ahora litigaron contra Argentina, algún pago que no sea en efectivo? Porque ayer la presidenta dijo hay que pagar cash. Y yo no sé si es tan así esto. ¿Usted qué opina? O sea, evidentemente parte del problema que hay acá es que en ningún momento se sentaron a hablar con esa gente. Y yo entiendo que
como estaba hablando con alguien el otro día, ¿no? O sea, uno ve que se sientan Israel y Palestina, se está sentando Estados Unidos con Irán. Evidentemente, independientemente de lo que uno pueda llegar a pensar de esta gente, sobre todo uno puede asumir que el tema de los fondos buitres es absolutamente un tema puro de negocios y es un tema legal que hacen fondos en muchos lugares del mundo, con lo cual que haya un componente que no me gusta en el negocio es una cosa, pero no están haciendo absolutamente nada ilegal. Con lo cual, que haya un rechazo tan de plano en sentarse a entender qué se necesita para arreglar el problema, los únicos perjudicados son los argentinos. Uh-huh. Cristina ayer habló de extorsión. ¿Eso ayuda? ¿Es para la tribuna? ¿Cree que realmente hay una extorsión? ¿Y de quién sería la extorsión? Bueno, es que ese es el problema, yo creo, que hasta cierto punto llevó a la Argentina a la situación que tiene ahora, ¿no? O sea, evidentemente la presidenta y muchos de los funcionarios tienen un rol político y dan discursos en función de la gente que tiene enfrente de la audiencia. Muchas de las cosas que se pueden decir son muy razonables desde el punto de vista del discurso, pero cuando se leen en el diario afuera, no suenan igual. Y evidentemente no tiene por qué un juez en Nueva York entender que era un discurso y ponerlo en contexto que fue dicho, no sé, en La Matanza o desde la Casa Rosada, y que no tiene que ver con el problema que ellos están lidiando. Y en general, si uno ve las razones para la sentencia contra Argentina, no es tanto por el caso en sí, sino por la sensación de que hay que Argentina en ningún momento quiso negociar y se dispuso a arreglar el problema. Y eso generó una reacción muy negativa acá, y evidentemente es más de lo mismo. O sea, uno puede llamarlo como quiera, pero evidentemente si llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y lo resolvió de determinada manera, no hay nada ilegal desde el punto de vista de lo que está haciendo Elliott. Y de vuelta no nos puede gustar, pero los que fueron a emitir a Nueva York fue la Argentina, o los gobernantes de Argentina en su momento, con lo cual no es fácil echarle la culpa a nadie que no sea a la Argentina, puede no haber sido este gobierno. Así que digamos que, desde un punto de vista político, uno puede decir, no voy a emitir más en Estados Unidos porque no estoy de acuerdo con esa ley. Puedo decir, realmente voy a ir al Fondo Monetario, voy a ir a las Naciones Unidas para que se discuta esto, se arregla. O sea, hay muchos caminos políticos para reivindicar una posición política, pero desde un punto de vista puramente legal, es bastante blanco y negro. Uh-huh. Ferro, lo último, ¿cómo venía el mercado? Y cuénteme un poquito de las pantallas. Ayer fue un día duro, pero hoy creo que el mercado estaba un poco más estable. Cayó, de un punto de vista de bonos, cayó, no sé, digamos 3, 4 puntos más de los 6 o 7 que había caído ayer, pero ahora había rebotado, así con lo cual la caída de hoy a la mañana había bajado a la mitad. A mí me sorprendió un poco que hubiera, o sea, hay incertidumbre, pero de vuelta, me parece que dentro de todos los discursos que ponía la presidenta, el que dio ayer era bastante moderado como política, porque lo que dice, mira, no podemos pagar, pero no dice que de alguna manera no va a tratar de arreglarlo, y lo que dijo es el compromiso a seguir pagando el resto. Así que si alguien esperaba que dijera más de lo que dijo, me parece que no conoce esta administración. A estos precios me parece difícil que no haya una resolución, porque yo creo que hay conciencia en el gobierno de que esto lo tienen que resolver. Y evidentemente estamos viendo ahora una emisión que está haciendo Ecuador, después de haber dejado de pagar deuda, tratando de volver de vuelta al mercado, está hablando de emitir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, una tasa como mucho de 8% inferior, cuando la tasa argentina es del 12% en este momento, con lo cual hay tanto para poder hacer en cuanto de arreglar el tema crediticio argentino y sin tener que gastar mucha plata de las reservas, porque va a haber más de una gente dispuesta a invertir en la Argentina, sobre todo si resuelven este problema. Pero así que no creo, ese es el aspecto un poco falaz de pensar que este tema son 15.000 millones de dólares que tienen que ser de las reservas, porque mucha de esa plata puede venir de otros lados. Claro, a mí lo que me sorprende un poco es el discurso contradictorio, ¿no? Hace un mes YPF salió a emitir deuda en el mercado internacional, consiguió 1.000 millones, le ofrecieron 5.000 y lo hizo con ley Nueva York. Es decir, que el gobierno, que es dueño de YPF,
decidió que era una buena opción emitir deuda con ley Nueva York. Y ahora pone en duda que la ley de Nueva York sirva para la Argentina, cuando hace un mes se fue a los mercados con ley de Nueva York y se consiguió plata buena para YPF. Está bien, una tasa que el país reconoció, no es que se le obligó a la Argentina a tomarlo. Y ahora estamos con el tema de que la ley de Nueva York nos implica asumir compromisos impagables. Este discurso me parece que es el que también mete mucho ruido. Digamos que de vuelta, no me quiero meter tanto en el tema político, tengo mis opiniones, pero no me parece que sea el caso. Si se quiere hacer un caso político de esto, se puede discutir y hasta quedarse afónico. El tema desde un punto de vista legal, se perdió el caso, ¿ok? Y sinceramente me parece que hubo bastantes errores y se gastó un montón de plata en abogados, con lo cual alguien, en algún país normal, alguien se haría responsable de todo eso, ¿ok? Pero bueno, en la Argentina no importa. La cuestión ahora es resolver esto, porque realmente, si se resolver esto, es más importante que haber resuelto el Club de París y es más importante que haber resuelto Repsol, desde un punto de vista del futuro de la Argentina. Sin duda. Diego Ferro, desde Nueva York, un gran gusto. Muchísimas gracias por esta nota. Muy amable. De nada.